El día que me llamaron viejo inútil fue un golpe que sentí hasta en los huesos, pero también fue el día en que algo profundo dentro de mí, algo que creía dormido, se despertó con una fuerza que no recordaba tener. Era el cumpleaños de mi nieto, un día que debería haber sido de pura alegría y risas, pero para mí se convirtió en un recuerdo amargo. Estábamos en el patio de la casa, esa misma casa que yo construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. El sol de la tarde caía suavemente, y el aire estaba lleno del aroma a comida y la algarabía de los niños. Mi hijo, Luis, el menor de todos, se volteó hacia mí. Su sonrisa, que antes me llenaba de orgullo, ahora se sentía como una burla. Estaba riéndose con los demás, con esa confianza que solo tienen los que se sienten dueños de todo. Y entonces, soltó esas palabras, como si fueran una broma sin importancia, pero que para mí fueron dagas. Papá, ya no molestes, ¿sí? Siéntate por allá, viejo inútil. El mundo pareció detenerse. Las risas de los demás se hicieron más fuertes, un coro que me taladraba los oídos. Nadie dijo nada. Ni mi nuera, que siempre se mostraba tan amable cuando había visitas. Ni mis otros hijos, Javier y Mariana, que me miraban como si yo fuera parte del mobiliario. Ni siquiera mis propios nietos, que seguían jugando sin percatarse del veneno en el aire. Yo me quedé ahí, de pie, con un pedazo de pastel en la mano. Lo había comprado yo mismo esa mañana, porque a nadie se le ocurrió traer uno. El dulce sabor se me volvió ceniza en la boca. Fue en ese momento, mientras los demás brindaban y celebraban, que lo entendí. Lo entendí con una claridad dolorosa que me atravesó el alma. Para ellos, yo ya no era Elías, el abuelo cariñoso, el padre que los crió con el sudor de su frente y las manos callosas. Para ellos, yo ya no era nada más que un estorbo, un mueble viejo que ocupaba espacio, una boca más que alimentar, a pesar de que yo siempre me las arreglé para no ser una carga. La soledad me envolvió como una manta helada, a pesar de estar rodeado de mi propia sangre, de la gente que más amaba en este mundo. Era un silencio ensordecedor, el de sus risas y mi dolor. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa fiesta podía imaginar, es que ese, viejo inútil, aún tenía algunas cosas muy importantes que decir. Y, sobre todo, algunas cosas que hacer. Si estás leyendo esto, si te sientes identificado con mi dolor, te pido que te quedes hasta el final. Porque lo que pasó después de ese día te va a dejar con el corazón en la garganta. Y si alguna vez te sentiste ignorado, invisible o despreciado por los tuyos, si alguna vez pensaste que tu voz ya no importaba, tal vez esta historia también sea para ti. Mi nombre es Elías Ramírez. Nací hace muchos años en un pequeño pueblo de California, en una casa humilde, de esas donde el piso era de tierra y el techo apenas nos cubría de la lluvia. Fui el mayor de 7 hermanos, y desde los 9 años ya estaba trabajando para ayudar a mi familia. Vendí periódicos en las esquinas, cargué sacos de cemento en las construcciones, mezclé concreto bajo el sol abrasador. Cada dólar que ganaba era para mi madre y mis hermanos. No había tiempo para juegos, solo para el trabajo duro y la esperanza de un futuro mejor. Me casé joven con Teresa, la mujer más valiente y buena que he conocido. Dios me la prestó durante 42 años, y cada uno de esos años fue un regalo. Ella era mi compañera, mi fuerza, mi razón de ser. Juntos, con mucho esfuerzo y amor, criamos a nuestros 3 hijos, Javier, Mariana y Luis. Les dimos todo lo que pudimos, no lujos, porque nunca los tuvimos, pero sí un hogar lleno de amor, de valores, y la seguridad de que jamás faltaría comida en la mesa. Les enseñamos a ser fuertes, a ser dignos, a no olvidar de dónde venían. Trabajé como albañil toda mi vida. Mis manos son el mapa de mi historia, cada cicatriz, cada callo, cuenta un día de esfuerzo incansable bajo el sol y la lluvia. Con cada ladrillo que ponía, no solo construía paredes, sino también sueños, esperanzas de un futuro mejor para mi familia. Con esa fe inquebrantable que Teresa me enseñó, y con el sudor de mi frente, levanté una casa de 2 pisos. Ladrillo por ladrillo, viga por viga. Pensé en cada rincón, en cada ventana, en cómo mis hijos crecerían allí, en cómo mis nietos jugarían en el patio, llenando cada espacio con sus risas.
Esa casa, que para mí era el reflejo de una vida de sacrificio y amor, el cimiento de mi legado, es donde ahora vive Luis, con su esposa y sus hijos. La misma casa donde me llamaron, viejo inútil. La misma casa que yo construí para ellos, y que ahora, irónicamente, me negaban mi lugar. Esa casa, la que había levantado con tanto amor y sacrificio, se había convertido en un recordatorio constante de lo que perdí y de lo que me arrebataron. Después de que mi querida Teresa se fue, el vacío que dejó fue inmenso, un agujero en mi alma que nada podía llenar. Ella era mi ancla, mi luz, la única persona que realmente me entendía sin necesidad de palabras. Con su partida, sentí que una parte de mí también moría. Y, poco a poco, mis hijos, aquellos a quienes había dedicado mi vida, comenzaron a alejarse. Al principio, eran visitas esporádicas, llamadas que se hacían más raras. Luego, vino la invitación de Luis para que me fuera a vivir con él. No fue una petición llena de cariño, sino más bien una obligación, un deber que sentían que tenían que cumplir. Para que no estés tan solo, papá, me dijo, pero en sus ojos no había el calor que recordaba de mi hijo. Me mudé a la casa que yo mismo construí, a la que consideraba mi hogar, pero que ahora se sentía como una prisión dorada. Con el tiempo, me fui convirtiendo en una sombra, en un mueble viejo más en la sala. Mis opiniones no importaban, mis consejos eran ignorados. Si hablaba, me interrumpían, si intentaba participar en una decisión, me decían que no me preocupara, que ellos se encargaban. Me empujaron, sutilmente al principio, y luego de forma más descarada, a un rincón, a un silencio forzado. Mis días se llenaban de la rutina de ver la televisión, de observar la vida de mis hijos y nietos pasar frente a mí, sin ser parte de ella. Me sentía invisible, como si mi existencia fuera una molestia. El insulto de Luis en el cumpleaños de mi nieto fue solo la confirmación en voz alta de lo que ya sentía en silencio, viejo inútil. Esa noche, después de que todos se durmieron, me senté en la sala. La oscuridad de la casa era un espejo de la oscuridad en mi corazón. No lloré. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Solo pensé. Pensé en Teresa, en cómo ella nunca me hubiera permitido ser tratado así. Pensé en cada ladrillo que puse en esa casa, en cada gota de sudor. Pensé en la dignidad que siempre había defendido. Y en ese silencio, una llama se encendió dentro de mí. No moriría así. No me iría de este mundo como un estorbo, como un hombre sin voz. A la mañana siguiente, me levanté antes de que saliera el sol. El aire fresco de la madrugada me dio un poco de fuerza. Me puse la camisa azul que Teresa siempre decía que me quedaba bien, la que me hacía sentir joven y fuerte. Agarré mi viejo portafolio negro, ese mismo donde guardo mis papeles más importantes desde hace décadas, y salí de la casa en silencio. Nadie se dio cuenta de mi partida. No dejé nota, no miré atrás. Mi destino era la notaría, un lugar que no había visitado en años, pero que guardaba la clave de mi libertad. El camino a la notaría me pareció largo, cada paso era una mezcla de nervios y determinación. Cuando llegué, el sol ya comenzaba a calentar. Entré y pedí hablar con el notario. Le expliqué mi situación, mi deseo de revisar unos documentos. Y allí estaba, justo como la recordaba, la escritura original de la casa. A mi nombre. Intacta. Nadie la había tocado, nadie la había leído. Luis vivía ahí con su familia como si fuera el dueño absoluto, con una despreocupación que ahora me parecía increíble. Nunca se preocupó por revisar el documento que le daba sustento a sus risas, a su arrogancia. La casa, esa fortaleza que yo construí, seguía siendo mía, legalmente mía. Una mezcla de alivio y una extraña satisfacción me invadió. Había una justicia silenciosa en todo aquello. Luis había dado por sentado que la casa era suya, que yo ya no tenía poder, que mi voluntad no importaba. Pero se equivocó. Se equivocó al llamarme inútil, se equivocó al pensar que mi mente estaba nublada, se equivocó al no revisar los papeles. Y ahora, yo iba a usar esa escritura. Iba a usarla no por venganza, no por maldad, sino para recuperar mi dignidad, para demostrar que un viejo inútil aún tenía la capacidad de decidir su propio destino.
La casa que nadie vio, la que Luis creyó suya, iba a ser el instrumento de mi despertar. Ese mismo día, después de confirmar que la escritura de la casa seguía a mi nombre, no perdí un minuto. Volví a sentarme frente al notario, un hombre serio pero con una mirada comprensiva. Le conté todo, cada detalle de la humillación, el desprecio, la forma en que me habían relegado a un rincón. Le dije que no buscaba venganza, que mi corazón no albergaba odio, pero sí anhelaba claridad y justicia. Le expliqué que no iba a regalarle a quien me había despreciado lo que levanté con mis propias manos, con el sudor de mi frente y la memoria de Teresa. Quería que las cosas se hicieran bien, legalmente, sin dejar espacio para dudas. El notario escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Me ayudó a actualizar mi testamento, a establecer las condiciones legales necesarias para recuperar lo que era mío. Fue un proceso silencioso, metódico. Cada palabra que dictaba, cada cláusula que añadía, era un paso más hacia la recuperación de mi dignidad. No había prisa, solo una firme determinación. Salí de la notaría con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Había plantado una semilla, y ahora solo quedaba esperar a que germinara. El silencio se convirtió en mi mejor aliado. Una semana después, la semilla empezó a dar sus frutos. Luis recibió una carta certificada. La vi llegar por correo, un sobre oficial que se veía tan inofensivo por fuera, pero que contenía una verdad que lo sacudiría hasta los cimientos. La carta le daba 30 días para abandonar la casa. 30 días para empacar sus cosas, para encontrar otro lugar donde vivir. 30 días para enfrentar la realidad de que la casa no era suya, y nunca lo había sido. El escándalo fue inmediato, predecible, pero no por ello menos ruidoso. Los gritos de Luis resonaron por toda la casa, rompiendo la falsa paz que se había instalado. Me acusó de estar loco, de querer destruir a la familia, de ser un viejo desalmado. Su rostro estaba rojo de ira, sus ojos, que antes me miraban con desdén, ahora me miraban con un odio que nunca había visto. Me dijo que yo era un egoísta, que cómo me atrevía a hacerle esto a su familia, a sus hijos, a mis propios nietos. La voz de mi nuera se unió a la suya, llena de reproches y lamentos, fingiendo una tristeza que no sentía. Yo permanecí en silencio, de pie, con la misma calma que había encontrado en la notaría. No levanté la voz, no me defendí con más gritos. Solo lo miré a los ojos, con una firmeza que lo desarmó por un instante. Cuando terminó su ráfaga de acusaciones, cuando se quedó sin aliento, le respondí con una sola frase, una frase que había ensayado en mi mente una y otra vez, una frase que llevaba el peso de años de humillación. Tú me llamaste viejo inútil. Ahora verás lo que un inútil puede hacer cuando se cansa de callar. Mis palabras, pronunciadas con una voz tranquila pero llena de autoridad, cayeron como un martillo sobre el silencio que siguió. Luis se quedó mudo. Su furia se transformó en una mezcla de sorpresa y temor. La tensión en la casa se hizo palpable, densa, como una niebla que lo cubría todo. Mis otros hijos, Javier y Mariana, que habían llegado corriendo al escuchar los gritos, se quedaron petrificados, sin saber qué decir, sin saber de qué lado ponerse. La familia, que Luis decía que yo estaba destruyendo, ya estaba rota desde hacía mucho tiempo, y yo solo estaba sacando a la luz las grietas que ellos habían ignorado. Esa noche, la casa se sentía diferente. El aire estaba cargado de resentimiento y miedo. Luis y su esposa se encerraron en su habitación, susurrando y planeando, sin duda. Yo me quedé en mi pequeña habitación, la que me habían asignado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Había hablado, había actuado, y había puesto un límite. El silencio con dirección que había planeado, ahora tenía un nombre, justicia. Y aunque sabía que lo peor aún estaba por venir, estaba listo para enfrentarlo. Mi dignidad no tenía precio, y por ella, estaba dispuesto a luchar hasta el final. Después de la carta certificada y de mis palabras, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. La furia de Luis y su esposa no se manifestó con más gritos, sino con golpes bajos, con ataques sigilosos que buscaban minar mi fuerza y mi credibilidad. Sentí que estaban intentando borrarme, no solo de la casa, sino de la faz de la tierra.
Lo primero que noté fueron las llamadas del banco. Al principio, eran preguntas extrañas sobre movimientos en mi cuenta, intentos de acceso desde lugares desconocidos. Luego, el gerente me llamó directamente, con un tono de preocupación en su voz. Me informó que había habido varios intentos de ingresar a mi cuenta bancaria usando mis datos, mis claves. Nadie lo dijo en voz alta, pero yo lo supe. Sabía que eran ellos, Luis y su esposa, intentando robarme lo poco que tenía, el fruto de toda una vida de trabajo. Sentí un escalofrío de decepción y dolor. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Pero lo más duro, lo que me golpeó con más fuerza que cualquier grito, fue la denuncia. Una mañana, recibí una notificación oficial. Decía que yo estaba senil, que mi mente ya no estaba clara, que había sido manipulado para cambiar mi testamento. Alegaban que todo lo que estaba haciendo era producto de mi confusión mental, de mi vejez. Querían despojarme de mi capacidad de decisión, de mi voz, de mi propia identidad. Querían hacerme parecer un loco, un anciano incapaz de valerse por sí mismo. La humillación fue profunda. Yo, que siempre había sido un hombre de mente clara, de decisiones firmes, ahora era acusado de estar perdiendo la razón. Me ordenaron someterme a una evaluación médica, a una serie de pruebas psiquiátricas para determinar mi estado mental. Era como si quisieran meterme en una jaula, quitarme mi libertad, mi derecho a pensar y a actuar por mí mismo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podían mis propios hijos, mi propia familia, hacerme esto? Mientras me preparaba para esa evaluación, la verdad más dolorosa comenzó a revelarse. No fue Luis directamente quien intentó vaciar mi cuenta, aunque él era parte de todo esto. Fue su esposa, mi nuera, la que siempre me había tratado con una cortesía forzada, la que fingía amabilidad cuando había visitas, pero que en el fondo me veía como una carga, un estorbo. Esa revelación me partió el alma. La traición venía de alguien a quien le había abierto las puertas de mi hogar, a quien había considerado parte de mi familia. El peso de esa traición se hizo insoportable. En ese momento, me di cuenta de la magnitud de su desesperación y de su crueldad. Ya no era solo una falta de respeto, un insulto. Era un intento calculado de borrarme por completo, de quitarme todo, mi casa, mi dinero, mi reputación, mi voz. Querían que desapareciera, que me convirtiera en un fantasma. Pero lo que ellos no sabían es que cada golpe bajo, cada intento de humillarme, solo fortalecía mi determinación. Ya no tenía lágrimas. Solo una voluntad de hierro para luchar por lo que era mío, por mi dignidad. Estaba listo para enfrentar la evaluación, para demostrarles que mi lucidez no había envejecido, que mi mente estaba más clara que nunca. Estaba listo para la siguiente batalla. La evaluación día llegó. No fue solo una cita médica, se sintió como un juicio a mi propia existencia, una prueba de mi cordura, de mi valía. Entré a esa oficina con la cabeza en alto, no con arrogancia, sino con la tranquila dignidad de un hombre que se conoce a sí mismo. Los doctores, los especialistas, me miraban con esa curiosidad profesional, con sus papeles y sus preguntas listas. Querían ver si estaba senil, si mi mente se había nublado como ellos, o más bien, como Luis y su esposa, querían hacer creer. Me senté y respiré hondo. No había miedo en mí, solo una profunda calma. Había vivido demasiado para dejar que el miedo me controlara ahora. Respondí a cada pregunta con la claridad que me había caracterizado toda la vida. Hablé de mi infancia, de Teresa, de la casa que construí, de mis hijos, de la humillación que había sufrido. No oculté mis emociones, hablé de mi dolor, de mi decepción, pero también de mi determinación. No era un viejo confundido, era un hombre herido que había decidido levantarse. Los doctores me hicieron pruebas de memoria, de lógica, de razonamiento. Me pidieron que recordara fechas, que resolviera problemas sencillos, que explicara mis sentimientos. Y yo lo hice, con una coherencia que los sorprendió. Mis recuerdos estaban intactos, mis pensamientos, claros como el agua. No había rastro de la confusión mental que Luis y su esposa habían inventado. Mi mente, aunque cansada por los años y las penas, estaba tan lúcida como siempre.
Cuando la evaluación terminó, el silencio en la sala era diferente, no el silencio de burla, sino el de la contemplación. Los especialistas intercambiaron miradas y al final, el principal de ellos, un hombre de gafas y voz pausada, me miró y dijo: «Señor Ramírez, su mente está perfectamente intacta. No hay ningún indicio de senilidad o deterioro cognitivo. Su capacidad para tomar decisiones es plena». Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma, una confirmación de lo que yo ya sabía en mi corazón. La verdad, por fin, salía a la luz. Con ese informe médico en mano, mi abogado se presentó ante el juez. La contrademanda de Luis, esa mentira cruel que buscaba anularme, fue desestimada sin dudarlo. El juez, con la ley de su lado, reconoció mi plena capacidad legal. Y no solo eso, sino que autorizó que el proceso penal contra Luis y su esposa siguiera adelante. Fraude, falsificación de firma, suplantación de identidad. Los nombres de los delitos sonaban duros, fríos, pero eran la justicia que yo buscaba, no para verlos sufrir, sino para que entendieran que sus acciones tenían consecuencias. No hubo celebración de mi parte. No sentí alegría triunfal. Solo un profundo alivio. Un peso enorme se quitó de mis hombros. Había demostrado mi verdad, había defendido mi lucidez. La justicia, aunque lenta, estaba empezando a llegar. Pero el sabor de esa victoria era agridulce. Saber que mis propios hijos eran capaces de tanto, que la ambición los había cegado hasta el punto de intentar destruirme, eso era una herida que tardaría mucho en sanar. La batalla legal estaba ganada, pero la batalla del corazón, esa, aún continuaba. Mientras el proceso legal avanzaba y la tensión en la casa seguía siendo una niebla espesa, yo me sentía extrañamente solo, a pesar de la victoria en el juzgado. La distancia con mis hijos se había vuelto un abismo. Pero justo cuando pensaba que la soledad sería mi única compañera, apareció alguien que no esperaba, alguien que me devolvió un poco de la fe que había perdido en mi propia familia. Fue Rodrigo, mi nieto, el hijo mayor de Luis. Un día, mientras yo estaba sentado en el porche, mirando el jardín que antes cultivaba con tanto esmero, escuché un suave golpe en la puerta. Abrí, y allí estaba él, con los ojos un poco nerviosos, pero con una determinación que me recordó a mi Teresa. Vino solo, sin que nadie lo supiera, sin el permiso de sus padres. «Abuelito», me dijo, con una voz que apenas era un susurro, «yo vi todo. Leí lo que escribiste. Escuché lo que dijeron». Mi corazón se encogió. ¿Había leído los papeles? ¿Había escuchado las discusiones, los insultos? Pensé que vendría a reprocharme, a defender a sus padres. Pero no. Sus siguientes palabras me tomaron por sorpresa y me llenaron de una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Y solo quiero que sepas que yo estoy contigo», añadió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca te vi como un inútil, abuelo. Siempre te he admirado por tu fuerza, por todo lo que construiste. Y lo que estás haciendo ahora, es muy valiente». En ese momento, Rodrigo me abrazó. Fue un abrazo apretado, sincero, lleno de un cariño que había echado tanto de menos. Ese abrazo valió más que todos los cumpleaños que pasé solo, más que todas las palabras bonitas que nunca me dijeron. Fue el primer gesto de amor puro que recibía en mucho tiempo, un reconocimiento de mi valor, de mi existencia, de mi lucha. Sentí que no estaba totalmente solo, que había alguien en mi familia que me veía, que me entendía, que estaba dispuesto a estar a mi lado. A partir de ese día, Rodrigo empezó a aparecer con frecuencia. Venía en secreto al principio, después con más libertad, sin importar lo que dijeran sus padres. Se sentaba conmigo en el porche, me escuchaba hablar de mi vida, de mis recuerdos, de mis penas. No me juzgaba, no me interrumpía. Solo escuchaba, con una atención genuina que me hacía sentir importante de nuevo. Me ayudaba con las plantas del jardín, me traía el periódico, me preguntaba cómo me sentía. Pequeños gestos que para mí eran gigantes. Con Rodrigo a mi lado, el vínculo entre abuelo y nieto se fortaleció cada día. Era como si él estuviera reascendiendo algo que la familia entera había olvidado, el respeto. El respeto por la experiencia, por la sabiduría de los años, por el sacrificio de una vida.
Él me recordaba a mí mismo, al Elías joven, al que luchaba por lo que creía justo. Su presencia era un bálsamo para mi alma, una luz en la oscuridad que me rodeaba. Me di cuenta de que, a veces, la familia no es solo la sangre, sino también aquellos que te ven, te valoran y te apoyan cuando más lo necesitas. Rodrigo se había convertido en mi esperanza, en el eco de mi propia valentía. La noticia de mi caso, de la demanda y de la evaluación médica, no tardó en extenderse. Primero, fueron los chismorreos del vecindario, luego, la prensa local se enteró. Periodistas curiosos empezaron a tocar a mi puerta, queriendo saber mi historia, la del viejo inútil que se atrevió a desafiar a su propia familia. Algunos me criticaron, me llamaron egoísta, desalmado, el que estaba destruyendo a su familia. Pero muchos otros, la mayoría, me aplaudieron. Me veían como un ejemplo, como una voz para los que no la tenían. Y fue entonces cuando algo inesperado y profundamente conmovedor comenzó a suceder. Otros ancianos, viudas y viudos, abuelos olvidados y despreciados, empezaron a buscarme. Venían a mi casa, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la voz quebrada por la rabia contenida. Me contaban sus propias historias, historias dolorosamente parecidas a la mía. A mí también me expulsaron de mi casa, a mí también me llamaron estorbo, mis hijos me dejaron solo, sin nada. Escucharlos era como escuchar mi propio eco en sus voces, sentir su dolor como si fuera el mío. Me di cuenta de que mi lucha no era solo mía. Era la lucha de muchos, de todos aquellos que habían sido silenciados, ignorados, despojados de su dignidad en la vejez. Mi caso, que había comenzado como una batalla personal por mi casa y mi honor, se había convertido en algo mucho más grande. Era una voz para los invisibles, una luz para los que vivían en la oscuridad del abandono. Sentí una responsabilidad, una carga, pero también una fuerza renovada. No podía fallarles a ellos, a todos esos viejos inútiles que ahora me miraban con esperanza. Fue por eso que, en la semana siguiente, volví al notario. Esta vez, la decisión era aún más importante, más trascendente. Quería dejar un mensaje claro, un legado que fuera más allá de los bienes materiales. Cambié mi testamento una vez más. Dejé todo lo que tenía, la casa que construí con mis manos, los pocos ahorros que me quedaban, a Rodrigo. Él era el único que se había mantenido leal, el único que me había visto como un ser humano, no como una carga. Más que bienes, lo que le dejaba a Rodrigo era un ensañamiento, una lección de vida, la importancia de la dignidad, de no bajar la cabeza, de luchar por lo que es justo, incluso cuando la propia sangre te da la espalda. Quería que mi nieto supiera que el verdadero valor no está en el dinero o en las propiedades, sino en la integridad y en el respeto. Mientras tanto, Luis no dio señal de vida. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje. Su silencio era ensordecedor, un abandono aún más doloroso que los gritos y las acusaciones. No hubo un solo pedido de disculpas, ni un intento de reconciliación. Su silencio, ahora, era el verdadero abandono. Y aunque me dolía, también me confirmaba que mi decisión era la correcta. No se puede dar lo más valioso a quien no valora nada. Mi lucha había encontrado un eco en el corazón de muchos, y eso, para mí, era la verdadera victoria. Con la presencia constante de Rodrigo y el eco de tantas historias similares a la mía resonando en mi mente, una nueva idea empezó a tomar forma. Fue Rodrigo quien la puso en palabras un día, mientras estábamos sentados en el porche, viendo el atardecer. Abuelo, me dijo, con esa voz seria y madura que a veces le salía, quiero que escribas tu historia. Toda. Desde el principio hasta ahora. Para que no se borre. Para que no se repita. Sus palabras me tocaron hondo. Había estado pensando en ello, en cómo mi experiencia podía servir a otros, en cómo mi voz podía ser un faro para los que se sentían perdidos. Pero escuchar a mi nieto decirlo, con tanta convicción, me dio el empujón final. Él entendía la importancia de mi testimonio, la necesidad de dejar un registro de lo que había vivido. Así que empecé a escribir. Al principio, fue difícil. Las palabras no fluían con facilidad, y revivir cada momento de dolor, cada humillación, era como abrir viejas heridas. Pero también era un ejercicio de sanación.
Puse en el papel mi trayectoria, desde mi infancia humilde en ese pequeño pueblo de California, trabajando desde niño para ayudar a mi familia. Escribí sobre el amor de mi vida, Teresa, y cómo juntos construimos un hogar y criamos a nuestros hijos con tanto esfuerzo y sacrificio. Narré la lucha constante, los años de trabajo duro como albañil, cada ladrillo que puse en esa casa que ahora era el centro de mi batalla. Y, por supuesto, escribí sobre la traición, sobre el día en que me llamaron viejo inútil, sobre los intentos de robarme mi dinero y mi dignidad, sobre la falsa acusación de senilidad. Cada palabra era un acto de liberación, una forma de soltar el peso que había cargado por tanto tiempo. Entendí que registrar mi historia no era solo para mí. Era también para garantizar que no fuera borrada, ni por la vergüenza que a veces se siente al ser humillado, ni por la conveniencia de aquellos que querían que yo desapareciera. Era una forma de dejar constancia de que mi vida había importado, que mi voz tenía valor. Y, al escribir, me di cuenta de que mi testimonio podría servir para despertar a otros abuelos que, como yo, habían permanecido callados, sufriendo en silencio. Decidí hablar en voz alta, no solo por mí, sino por todos los que habían sido silenciados. Mis palabras se convertirían en un grito, en un recordatorio de que la vejez no es sinónimo de inutilidad, de que la experiencia y la sabiduría merecen respeto. Cada frase que escribía era un paso más hacia la sanación, hacia la construcción de un nuevo legado, uno que no se mediría en propiedades o dinero, sino en dignidad y verdad. Mi historia, ahora, era una antorcha que encendería la esperanza en otros corazones. Estaba listo para contarla, para que el mundo supiera que nunca es tarde para levantarse. El tiempo siguió su curso, pero el silencio de Luis era una constante, un eco vacío en la casa. Ni una llamada, ni una carta, ni un solo pedido de disculpas. Su ausencia era la prueba más clara de que no había arrepentimiento, solo el peso de la vergüenza o la terquedad. Para mí, ese silencio era el verdadero abandono, más definitivo que cualquier palabra cruel. Me había borrado de su vida, y yo, a mi vez, lo había borrado de mi corazón. Llegó el día en que fui al notario para hacer oficial la última modificación de mi testamento. Con Rodrigo a mi lado, entregué los documentos que legalmente transferían la casa y todos mis bienes a su nombre. Era un acto de fe, de amor, de justicia. No era una venganza, sino una declaración de principios. Quería que el mundo supiera que la lealtad y el respeto eran más valiosos que cualquier lazo de sangre que se hubiera roto. Cuando Rodrigo se enteró de la magnitud de mi decisión, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de alegría por la herencia, sino de una profunda emoción y gratitud. Abuelito, me dijo, con la voz quebrada, no sé qué decir. Esto es demasiado. Lo miré a los ojos, y le dije las palabras que sentía en lo más profundo de mi alma: mi mayor legado no es material, hijo. Es moral. Es la dignidad, el respeto, la valentía de no callar. La casa es tuya, sí, pero lo que realmente te dejo es la enseñanza de que nunca debes dejar que nadie te quite tu valor. Él me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí que mi propósito se había cumplido. La noticia de mi testamento se esparció como reguero de pólvora en el vecindario. Las reacciones fueron variadas, como siempre. Algunos vecinos me miraban con admiración, con respeto, diciendo que había hecho lo correcto, que era un ejemplo. Otros, los menos, me criticaban. Decían que estaba rompiendo la familia, que era un viejo resentido, que cómo podía hacerle eso a su propio hijo. Escuchaba sus murmullos, sus juicios, pero ya no me afectaban. Había pasado por demasiado para preocuparme por las opiniones de quienes no entendían mi dolor. A esos que me criticaban, a esos que hablaban sin saber, les respondía con una firmeza que venía de lo más profundo de mi ser: quien me sacó de su corazón no puede estar en mi testamento. No había odio en mis palabras, solo una verdad inquebrantable. Había soltado el pasado, no con rencor, sino con la convicción de que había hecho lo justo. Mi alma estaba en paz. Había entregado la escritura de mi casa, sí, pero lo más importante, había entregado la escritura de mi alma, libre de cargas, libre de rencores, llena de la paz que solo la verdad puede dar. Mi legado no era de bienes, sino de principios, y eso era impagable.
Ahora, sentado en el porche de mi casa, la misma que construí con mis manos y que ahora pertenece a Rodrigo, miro el sol de la tarde. Rodrigo está a mi lado, leyendo un libro, su presencia es una compañía silenciosa y reconfortante. Tomo un sorbo de café, el aroma me llena de calidez, y sigo escribiendo las últimas páginas de mi historia. Cada palabra es un eco de mi vida, un testimonio de lo que he aprendido. He contado todo. Mi infancia, mi Teresa, la lucha por construir un hogar, el dolor de la traición, la batalla por mi dignidad. He puesto mi alma en estas páginas, no para buscar lástima, sino para compartir una verdad que muchos necesitan escuchar. Y así, con la pluma en la mano, escribo un mensaje directo para quien me escuche, para quien lea estas líneas, para quien sienta su corazón oprimido por el silencio y el desprecio. Es un mensaje que nace de la experiencia, de la sabiduría que solo los años y el sufrimiento pueden dar. Nunca te calles. Nunca aceptes ser llamado un estorbo, un inútil, una carga. Tu vida tiene valor, tu voz importa, tu experiencia es un tesoro. No permitas que nadie te quite tu dignidad, ni siquiera aquellos que llevan tu misma sangre. El amor sin respeto es solo conveniencia, una farsa que se desmorona al primer viento de dificultad. Y el respeto sin coraje, sin la valentía de defender lo que es justo, es un silencio que adolece el alma, que te consume por dentro hasta que no queda nada. Si un día, alguien te mira a los ojos y te llama inútil, si te desprecia, si te hace sentir invisible, recuerda mi historia. Recuerda a Elías, el albañil que construyó una casa y que, al final, tuvo que luchar por ella. Recuerda que, tal vez, esa persona que te desprecia, esa persona que te subestima, solo lo hace porque nunca tuvo la valentía de revisar la escritura. La escritura de su propia vida, la escritura de los valores que realmente importan. Y ahí, en ese momento, cuando te sientas más solo, más vulnerable, más pequeño, es cuando debes recordar que la verdadera herencia no son las casas, ni el dinero, ni los bienes materiales. La verdadera herencia es no dejar que nadie, absolutamente nadie, apague quién eres. Es mantener tu esencia, tu dignidad, tu voz, hasta el último aliento. Es levantarte una y otra vez, incluso cuando te llamen inútil. Porque la vida, mi querida amiga, es un regalo, y mereces vivirla con la cabeza en alto, con el corazón lleno de verdad y con la certeza de que tu historia, como la mía, merece ser contada y recordada. Y así, con el sol poniéndose en el horizonte, cierro estas páginas, sabiendo que mi historia, por fin, ha encontrado su lugar en el mundo. Hay historias que no se escriben en libros ni en testamentos. Se escriben en la piel, en las cicatrices, en la fuerza de seguir de pie cuando todos te dieron por vencido. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios la palabra dignidad, porque eso es lo que nadie nos puede quitar. Gracias por acompañarme hasta el final. Suscríbete para más historias que merecen ser contadas. Que Dios bendiga tu vida, tu camino y tu voz.